o tiempo a todos los temas que hemos visto en el trimestre. Bueno, como principalmente voy a empezar con la pluralización de sustantivos. Este es un proceso de cambiar la forma de un sustantivo para indicar que se refiere a más de una cosa. Presentemente les voy a presentar un ejemplo. Acá tenemos como singular the pink jacket. En plural sería the pink jackets. ¿Esto cómo se traduciría al español? Sería la chaqueta rosada en singular y en plural sería las chaquetas rosadas. Como podemos ver, en singular es una chaqueta y en plural nos estamos refiriendo a muchas más chaquetas. Los plurales regulares. Estos siguen reglas para que podamos pluralizar la mayoría de los sustantivos. Se les agrega una S para hacerlos plural. Voy a demostrarles un ejemplo. Acá tenemos los singulares y acá los plurales. Acá tenemos tres palabras, las cuales cat, toy, cat. Acá, como podemos ver, cómo se escriben, normales, singulares. Ahora vamos a ver cómo sería si las pluralizamos. Entonces, cat pasa cats, gato, gatos. Toy, toys. Juguetes, juguetes. Car, cars. Carro, carros. Bueno, les vengo a explicar también las reglas, que como primera regla tenemos, si los sustantivos terminan en SH, CH, S, X o Z, se les agrega una ES. Acá tenemos tres palabras singulares: wish, course, bus. Y ahora vamos a ver cómo serían si las pluralizamos. Entonces, wish, ¿en qué termina? En SH. Y según la regla, si terminan en SH, se le agrega ES. Entonces acá tenemos wishes. Acá tenemos crush. Crush, ¿en qué termina? En CH. Le agregamos ES. Entonces, crush, crushes. Bus. Bus, ¿en qué termina? En S. Entonces, bus, buses. Aquí tenemos con ejemplo la primera regla. Vamos con la segunda regla. Si los sustantivos terminan en O y antecede consonante, agregamos ES. Pero si antecede en vocal, agregamos solo una S. Acá tenemos unos ejemplos. Bueno, perdón, esto era un ejemplo para la ficha que le iba a exponer. Tenía planeado pasarlos al tablero y que ellos respondieran esto. Pero entonces voy a explicarlo aquí. Aquí podemos ver que antecede consonante. ¿A qué nos referimos? Potato termina con O, pero la letra antes de la O es la T, o sea, antecede consonante. ¿Y qué nos dice la regla? Si antecede consonante, que le agregamos una ES. Entonces, ¿cómo quería potato? Quería como potato es. Hero, como podemos ver también antes en consonante, entonces quedaría heroes. O sea, hero, ES. Tomato, podemos ver que la O, pero antes de ese consonante, entonces quedaría tomates. Bueno, aquí vamos a ver ejemplo de antes. Aquí igual tenía otros tres ejemplos para chicos. Tenía radio, video. Pero, bueno, antes y nos dice la regla, si antes de vocal, solo le agregamos que radio copiamos. Estéreo nos quedamos bien, todo por eso, todo sucede gracias a que antes de es una vocal. Bueno, como tercera regla es si los sustantivos terminan en Y y ante ese consonante, lo cambiamos por IS. Pues acá tengo unos ejemplos, acá tenemos dos ejemplos y acá los plurales. Como ejemplos tenemos lady y baby. Como terminan en Y, ambos. Y también podemos ver que ambos anteceden consonante. Entonces pluralizamos los componentes lady, le quitamos la Y y agregamos ladies. Baby, termina con Y, le antecede consonante, entonces quitamos la Y y agregamos babies. Esta es la segunda regla, la tercera regla, perdón. Bueno, vengo a presentarles lo que es los plurales irregulares. Estos se llaman así ya que no hay norma o regla
que tengan que seguir para que estén pluralizados. Acá tengo un ejemplo con tres palabras: los singulares, los plurales. Podemos ver que aquí en singular tenemos person, she y woman. Y singular, ¿cómo sería esto? Así como people, children, woman. Entonces, ¿cómo sería? Person pasa a people, child pasa a children, woman pasa a woman. Todo esto sucede así ya que, como expliqué antes, no siguen una regla, no siguen una norma, como las tres anteriores que les acabo de explicar. De si terminan en SH, si terminan en CH, si terminan en O. Ellos pasan esto. Este es un ejemplo de las reglas que acabo de explicar, y acá también tenemos ejemplos de los plurales irregulares. Tenemos lo que es men, pasa a ser men, shield a children, food a feet, tooth a teeth, mouse a mix. Bueno, ahora vengo a presentarles lo que es el artículo definido a o and. Bueno, a y and en el español son artículos que se identifican como un o una. Estos se utilizan para referirse a algo que no es específico o particular. Estos también siguen una regla, la cual es: siempre que utilizamos la palabra and, la utilizamos si la siguiente palabra empieza con una vocal. Ya vamos a ver ejemplos. La otra regla es si utilizamos la palabra a antes de las palabras que empiecen por una consonante. Bueno, a continuación vamos a ver ejemplos. Acá tenemos el ejemplo, que es un cuadro que tenemos elephant. Elephant, porque vocal empieza por una vocal, tenemos claro. Empieza por la vocal E. ¿Y qué leímos anteriormente? Que si empieza por una vocal se le agrega and. Entonces aquí tenemos and elephant. Aquí tenemos la palabra big elephant. Aquí lo que se aplica es la otra regla. Big empieza por B, entonces no es vocal. Entonces, al no ser vocal, se le agrega solo la A. Entonces nos quedaría a big elephant. Acá tenemos otro ejemplo: eagle. Eagle empieza con una vocal, la cual es la E. Entonces, según las reglas, al ser una vocal le ponemos el and eagle. Tenemos la palabra hungry eagle. Hungry empieza con la H, lo cual sabemos que no es una vocal. Entonces, al no ser una vocal, ponemos a hungry eagle. Y así serían los ejemplos de cómo aplicaríamos el and y a. Si empezamos por vocal, si empezamos una palabra por vocal, se le agregamos el and. Si no empieza por vocal, le agregamos el a. Bueno, vengo también a presentarles lo que es el verbo to be. El presente con to be significa y sirve para mencionar ciertos rasgos distintivos que tienen una persona, animal u objeto, particularmente que marcan un evento. Se usa para unir características a un sujeto o un sujeto a un sustantivo. Verbo to be significa ser o estar. Tenemos tres conjugaciones, las cuales am, are, is. ¿Estos en qué momento se aplican? En los momentos con los pronombres. Vamos con los pronombres. Aquí tenemos un ejemplo. I es yo, you es tú, he es él, she es ella, we nosotros, you ustedes, they ellos. Aquí también podemos evidenciar el it, que ya les voy a dar el ejemplo de cómo sería. Entonces, como podemos ver, los pronombres y las conjugaciones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo serían con palabras. Entonces tenemos: I am a doctor, you are a student. Como podemos ver, el pronombre y después la conjugación. He is a teacher, she is a nurse, it is a plant, we are a doctors, you are students,
they are studying. Entonces, como podemos ver, yo, tú, él, yo soy un doctor, tú eres un estudiante. Esto es lo que tiene que ver el verbo to be con las conjugaciones am, are, is. Ahora vengo a presentarles lo que sería el verbo to be, pero con oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. Acá también les tengo un ejemplo. Entonces, tenemos como ejemplo primero la oración afirmativa. Tenemos he is a lawyer, lo cual es él es un abogado. Como podemos ver antes, no se le cae ya que es una oración afirmativa. Ahora seguimos con la oración negativa, que a esta sí se le agrega algo. Es he is not a lawyer. Él no es un abogado. Ya que, o sea, aquí podemos ver que al ser negativa se le agrega el not. Bueno, ahora seguimos con la oración interrogativa. Is he a lawyer? Como podemos identificar acá, hubo un cambio. El cambio que tiene que ser es que la conjugación se tiene que cambiar con el pronombre para que ésta sea interrogativa. Entonces, la conjugación empieza primero y después va el pronombre. Para que sea. Entonces, él es un abogado. Acá les vengo a presentar otro ejemplo, el cual es you are tired. Tú estás cansado. Aquí ya utilizamos el pronombre you. Como podemos ver antes teníamos el pronombre he, que es él. Ahora tenemos el you. You are tired. ¿Tú estás cansado? Aquí sigue la oración negativa. You are not tired. Tú no estás cansado. Como podemos ver antes, le agregamos el not. Y en la oración interrogativa, como pudimos ver, se cambia la conjugación por el pronombre. Are you tired? ¿Tú estás cansado? Entonces aquí tenemos oración afirmativa, oración negativa y oración interrogativa. Bueno, ahora vengo a presentar lo que son los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos nos ayudan a indicar qué cosa le pertenece a alguien o si algo nos pertenece a nosotros. Bueno, como primera parte vamos a ver estos adjetivos posesivos, que tenemos los pronombres, los adjetivos posesivos. I se pasaría por me. You, your, he, his, she, her, it, is, we, our, your, take, their. Como podemos ver aquí en adjetivos posesivos, cada uno tiene su significado para mencionar si algo es de él o si algo es mío. Me es mi, mis, your, tú, tus, his, su, sus o de él, her, su, sus o de ella, its, su, sus o de esto, our, nuestro o nuestra, your, vuestro o vuestra, their, su, sus y de ellos. Aquí vengo a presentarles lo que es un ejemplo del anterior que acabo de explicar. Tenemos el pronombre I, o sea, yo. Adjetivo posesivo, my, me, mis. ¿Esto cómo aplicaría? Aquí tenemos un ejemplo. This is my piano. Entonces, como podemos ver en el adjetivo posesivo, es algo mío. This is my piano. Este es mi piano. Aquí tenemos otro ejemplo. I wash my hands. Yo lavo mis manos. O sea, es algo mío. Y mi. Acá les tengo este otro ejemplo, que ya es con yo, en pronombre yo, en adjetivo posesivo yo. Aquí tenemos she is your girlfriend. Ella es tu enamorada. O sea, nos estamos refiriendo a algo de él o de ella. Ella es tu enamorada. Entonces, en adjetivo posesivo agregamos el yo, que es tú o tus. Ahora vamos a ver otro ejemplo, el cual es you love your parents. Tú amas a tus padres, de ella o de él. Tú amas a tus padres. Aquí como podemos ver el yo, tú, tus. Bueno, otro ejemplo es con el pronombre he, posesivo adjetivo his, su, sus. Bueno, aquí tenemos como ejemplo
This is his dog. Este es su perro, o sea, algo de él. Este es su perro. También tenemos este otro ejemplo que es These are his ties. Estas son sus corbatas. Como podemos ver, solo se agrega el mi cuando es algo mío. Ya lo demás lo aplicamos cuando es algo de él, que aplicamos el his, el yo, también podemos aplicar el her. Entonces aquí tenemos este ejemplo. These are his ties. Esas son sus corbatas.